Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que en estos momentos se tomaron el espacio para escucharnos y estar analizando cada una de las palabras que nuestro gran amigo Rafael Barajas trae para nosotros. Grandes conocimientos, grandes expectativas de lo que es y para qué nos puede ayudar en esta cuarta transformación. El tema de hoy es ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, Lisbeth, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí Qué bueno. andamos al 100 trabajando en todo lo que podamos estar apoyando a cada uno de los círculos de estudio y tanto militantes como simpatizantes que en estos momentos ya se están reportando con nosotros. Muy bien. Bueno, querían que les platicara acerca de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Así es. Pues ahí, a ver, el término es muy claro. Neoliberalismo significa el nuevo liberalismo y se refiere al nuevo liberalismo económico. El término de liberalismo económico se acuña en Inglaterra a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Había un teórico inglés, un economista que se llamaba David Ricardo, que inventó una teoría económica que en su momento resultaba muy revolucionaria, porque ponía en cuestión las lógicas del régimen feudal. Según David Ricardo, el libre mercado era lo que generaba riqueza, era lo único que generaba riqueza. Y llegó a la conclusión de que si tú dejabas todo a las lógicas del libre mercado, entonces pues la economía iba a prosperar, iba a mejorar de manera automática, etcétera, etcétera, etcétera. Parece increíble, pero David Ricardo llegó a implantar sus ideas, llegaron a ser hegemónicas en Inglaterra, ¿no? Fue un teórico muy importante. Las ideas del libre comercio se impusieron en Gran Bretaña y la idea es que esto iba a traer prosperidad y riqueza a todo el mundo. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. Lo que ocurrió en la práctica con el liberalismo económico es que, pues, si tú lo dejas todo a las lógicas del mercado y no hay, digamos, colchones sociales, porque antes los había, a diversos niveles, entonces tú solo tienes derecho a tener lo que puedes conseguir adentro del mercado. Solo tienes derecho a la salud que puedes pagar, solo tienes derecho a la vivienda que puedes pagar, solo tienes derecho al transporte que puedes pagar, a la ropa que puedes pagar, etcétera. Entonces ocurrió un fenómeno muy curioso. En la práctica, lo que ocurrió es que un sector se empezó a hacer muy rico, increíblemente rico, y hubo otro sector que empobreció pues de manera muy radical. Hubo una mayoría que lo único que podía vender era su fuerza de trabajo. Y entonces esos, pues lo único que podían, a lo que podían tener acceso es al salario. Y entonces empezaron, obviamente, a ocurrir fenómenos muy curiosos. El nuevo modelo económico empezó a destruir zonas productivas enteras y resquebrajó las redes de protección social que existían. Entonces empezó, es decir, a ver si les suena parecido, si les suena conocido. Un grupito se hizo increíblemente rico, se empobreció la mayoría, empezó a crecer la delincuencia, mucha gente tuvo que emigrar, pero en aquel entonces todavía había dónde emigrar. En la Inglaterra de principios del siglo XIX, la gente podía emigrar a Australia, a Estados Unidos, a Canadá, y se dieron grandes migraciones en aquel momento. La gente que se quedó en Inglaterra pues, le empezó a pasar verdaderamente mal. Y hubo, pues, híjole, cosas terribles. De repente, bandas de crimen organizado, de mendicidad, etcétera. Si ustedes han visto las películas de Oliver, van a ver de qué estoy hablando. Es decir, era una Inglaterra en la que había un grupito con enormes privilegios y una mayoría en el total desamparo. Y por supuesto, en aquella época
es cuando se empezaron a documentar, entre otras cosas, las grandes miserias de la clase obrera en Inglaterra. Hay un libro muy famoso de Engels sobre eso, hay una serie de dibujos de Gustave Doré también sobre los contrastes sociales en Londres, etcétera, y también otros escritores trataron estos temas, ¿no? Por supuesto que la revolución industrial agravó todo este proceso y es un hecho que Inglaterra empezó a exportar este problema o este proyecto a otras partes del mundo e impuso sus lógicas a punta de cañones. Entonces, por ejemplo, llegaban a la India, donde había una red de protección social de hacía mucho tiempo, que estaba basada en las lógicas de los monzones, que llegaban porque cuando faltaba el monzón, escaseaban las cosechas y la gente se empezaba a morir de hambre, pero entonces tenían toda una serie de silos que conservaban el grano y que le daban de comer al resto de la gente durante el resto del año, y estos silos se guardaban durante 6 años o 7 años para cuando fallara el monzón. Bueno, en Inglaterra llegó Inglaterra, implantó las lógicas de libre comercio, se quitaron estas redes de protección, se remataron los hilos, falló el monzón y hubo verdaderas hambrunas, fue una cosa brutal. Entonces, fíjate que gracias a la revolución industrial, a la máquina de vapor, etcétera, los grandes empresarios del siglo XIX y los monopolios apoyados, entre otras cosas, en los gobiernos imperiales, se lanzaron por el mundo a conquistar mercados y a conseguir materias primas y mano de obra barata, y la consiguieron sin lugar a dudas. Es el nuevo imperialismo, y lo que es un hecho es que ese impulso destruyó un montón de economías locales a lo largo de todo el planeta. El resultado, te digo, del liberalismo económico fue terrible. A la gente le fue de la patada. Las crónicas de la época son increíbles. Te hablan de grupos de mendigos organizados para pedir limosna, para exigir limosna, y grupos que buscaron, que llegaron incluso con frecuencia a saquear digamos, mansiones y todo ese tipo de cosas. Y entonces se cayó en cuenta que el liberalismo económico, pues la verdad era un proyecto que sonaba muy padre, pero que pues era muy destructivo. Y durante décadas nadie se atrevió a volver a sacar o a proponer que se implantaran políticas liberales. Bueno, así las cosas, pero fíjate que ocurrió una cosa muy curiosa. Al final, voy a hacer un brinco aquí en la historia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una revisión crítica de la humanidad, de lo que había ocurrido con el planeta y cómo se habían comportado las sociedades. Incluso 2 países imperiales como Inglaterra y Estados Unidos propusieron una cosa que es el Pacto del Atlántico, que era un capitalismo más humano, en el que prometían portarse mejor, que buscarían contener a los grandes capitales y la voracidad imperial y que quién sabe qué, ¿no? Y en todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en 2 bloques, a grandes rasgos. Por un lado estaba el bloque socialista y por el otro lado estaba el llamado mundo libre. Es decir, y es curioso porque ninguno de los bloques era realmente lo que decía ser. El bloque socialista en realidad era una forma específica de capitalismo de Estado, con intenciones redistributivas, etc. Y el mundo libre en realidad era un proyecto imperial en el que básicamente lo que ocurrió es que se defendieron los intereses imperiales de los Estados Unidos en aquel momento. Pero fíjate, ocurrió una cosa muy curiosa, porque por un lado, el bloque socialista se planteaba el final del capitalismo
y se planteaba una sociedad igualitaria en la que todo se redistribuía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el bloque capitalista lo que impulsó en prácticamente todo el planeta fue lo que se llamaron los estados de bienestar. Los estados de bienestar eran un proyecto que había organizado, un proyecto económico. Hablamos hace rato de David Ricardo, este gran economista británico, pero el estado de bienestar fue impulsado por John Maynard Keynes, otro gran economista británico de principios del siglo XX, y este proyecto lo que planteaba es básicamente una sociedad, digamos, fundada en las lógicas del libre comercio, pero muy regulada. Se buscaba una sociedad que tuviera pleno empleo, en la que todo el mundo tuviera chamba. Y se planteaba además un Estado benefactor, un Estado que funcionara como una red que le diera protección al grueso de la población. Un Estado, por ejemplo, con grandes sindicatos, donde habría grandes sindicatos que serían actores políticos muy activos. Un Estado, por ejemplo, con sistemas de salud muy eficaces. Un Estado, por ejemplo, que se planteaba los impuestos progresivos, es decir, que si tú tenías salario mínimo, pues te cobraban el 10% de tu salario, o el 1 o el 5% de tu salario, pero si ganabas, en vez de salario mínimo, ganabas 1,000 salarios mínimos, pues ya te cobraban el 20% de tu salario, y si ganabas 100,000 salarios mínimos, te cobraban el 60, por el 40, 60% de tu salario. Y es curioso porque este sistema impositivo, por ejemplo, sigue activo en algunos países de Europa. En Francia hay impuestos progresivos, en Alemania hay impuestos progresivos, en Suecia hay impuestos progresivos. Y esta es una forma de redistribuir la riqueza. Claro, quiero decirte que cada uno de estos países, entre los impuestos, los regímenes impositivos de estos países, hay grandes diferencias. Hay países que tasan más a sus ricos y hay unos que los tasan menos. En Francia los tasan menos, pero en Suecia los tasan mucho, y en Alemania también los tasan mucho. De modo que hasta la fecha, por ejemplo, va a ser muy difícil que tú te encuentres a un multimillonario sueco en la lista de Forbes, o un multimillonario alemán o incluso japonés en la lista de Forbes, porque en esas sociedades se redistribuyen los ingresos. El caso es que estas sociedades, estos llamados estados de bienestar, en realidad eran una herencia del proyecto socialista europeo de finales del siglo XIX, de grupos herederos de Marx, pero que estaban más ligados a un tipo llamado Bernstein. Pero un proyecto, te digo, al final de cuentas, de redistribución social. Entonces, es muy chistoso porque hacia 1945, los partidarios del capitalismo duro, así del capitalismo salvaje, pues no la pasaban bien, es decir, tenían problemas, estaban en minoría en todo el planeta. Te digo, de un lado el bloque socialista, del otro lado los estados de bienestar, pues no estaban muy contentos. Entonces, sin lugar a dudas, estos sectores duros que buscaban el capitalismo salvaje, que eran partidarios de un capitalismo cabrón, ¿no? Lo que buscaron hacer es buscaron teorías económicas que respaldaran su proyecto. Y obviamente quien estaba detrás de estas teorías, de esta idea de este capitalismo salvaje, son los grandes monopolios, los grandes grupos monopólicos, la General Motors, este tipo de capitalistas, ¿no? Entonces empezaron a buscar quién podría más o menos defender sus ideas, y encontraron que había un grupo de académicos de alto nivel, muy conservadores, que estaban sobre todo en universidades británicas, en escuelas de economía británicas, y que todavía defendían las tesis de David Ricardo, las tesis actualizadas, es decir, y claro, les daban un repaso y las actualizaban y todo ese rollo. Este grupo de economistas era muy interesante porque lo encabezaba ni más ni menos que un señor que se llama Friedrich Hayek, que era un cuate austríaco que decía que el estado de bienestar
era una de las peores formas de dictadura que podía haber, entonces que había que liberar al mercado y entonces eso generaría más riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo apoyaba también otro personaje británico muy importante que se llama medio alemán, que se llama Ludwig von Mises, y estaba también, y tuvieron estos señores un alumno muy brillante que norteamericano que se llama Milton Friedman. Y estos señores eran una especie de estanque de pensamiento de grupos conservadores y se empezaron a reunir desde 1947 en un pobladito de Suiza que se llama Mont-Pelerin, y ese grupo lo llamaron el grupo de Mont-Pelerin. Y ese grupo efectivamente empezó a promover en todo el planeta, ni más ni menos que las nuevas versiones del viejo liberalismo económico, es lo que se llaman el nuevo liberalismo o el neoliberalismo. Yo quiero contarte que aquí en México tenías este tipo de equipos. Había los partidarios del capitalismo duro, ¿no? En plena posguerra, y estos partidarios del capitalismo duro se apoyaron en el equipo de Mont-Pelerin. Yo quiero decirte además una cosa que es muy interesante. En México, en concreto, el estado de bienestar sí estaba basado en las tesis de Keynes, pero tenía sus orígenes, entre otras cosas, en la Constitución de 1917, porque los grupos revolucionarios que hicieron la Constitución de 1917 impusieron una suerte de pacto social que en realidad a lo que tendía era la construcción de un estado de bienestar, ¿no? Y la Constitución mexicana, pues, fue la base de los estados de bienestar nacionales. Por ejemplo, ¿qué organismos son típicos del estado de bienestar, de un estado de bienestar? Por ejemplo, las empresas del estado. Si para un estado era estratégico un producto específico, el estado nacionalizaba ese producto y lo convertía en un producto estratégico para el estado. Por ejemplo, en Chile era el estaño, en México era el petróleo, ¿no? Y entonces se construyó Petróleos Mexicanos alrededor de las lógicas del estado de bienestar. Por ejemplo, en México era estratégica pues la electricidad, entonces se hicieron organismos de estado que manejaban la electricidad, que son Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Son estados, son organismos de estado. Por ejemplo, los grandes sistemas de salud que llegamos a tener en México, el ISSSTE, el IMSS, eran parte, digamos, de este estado de bienestar, ¿no? Incluso el ISSSTE hasta hacía teatros y todo ese tipo de cosas porque buscaba dar un bienestar integral. Son lógicas muy claras. Y ¿quién impulsó en México el neoliberalismo? Lo impulsaron grupos empresariales, sobre todo de Monterrey. Una de las gentes que trajo a los grandes neoliberales aquí a México a dar pláticas fue el papá de Salinas Pliego. El papá, este señor que era dueño de Salinas y Rocha. Y ellos trajeron directamente a Ludwig von Mises y trajeron a Friedrich Hayek a dar pláticas aquí a nuestro país. Y ellos echaron a andar una cosa que se llama el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales, etcétera, etcétera, que además se vinculó a grupos de extrema derecha y que de ahí sacaron cuadros de la extrema derecha, y esos cuadros acabaron siendo los grandes divulgadores del neoliberalismo en México. Te voy a dar un caso que es muy conocido. Hay un tipo que había sido golpeador del muro de los grupos de extrema derecha, que entró al IEPES y que acabó siendo uno de los grandes divulgadores del neoliberalismo en México. Se llama Luis Pasos. Luis Pasos viene de este sector. Hizo todo este recorrido de la derecha clerical a los procesos neoliberales, a la divulgación del neoliberalismo a nivel nacional. Y hay que decir
que el neoliberalismo, el nuevo liberalismo, obviamente era un discurso ideológico, porque el liberalismo económico de Ricardo tenía límites muy claros. Por ejemplo, David Ricardo decía, si una empresa llega a concentrar arriba del 15 o del 20% de la producción de una rama, entonces ya no hay libre comercio, ya lo que hay son monopolios. Y entonces, por eso en Estados Unidos, incluso algunos, es decir, se establecieron leyes antimonopolios a principios del siglo XX, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es curioso del neoliberalismo, del nuevo liberalismo, es que los herederos de David Ricardo en el siglo XX lo que hicieron es impulsar un discurso que defendía el libre comercio, pero básicamente en un sistema económico que estaba globalizado por un lado y además en el cual dominaban ni más ni menos que los monopolios. Porque ¿quién impulsaba el libre comercio? Lo impulsaban los grandes monopolios. Y entonces, ¿cuál fue el discurso de estos señores? El discurso de estos señores era muy claro. Hay que acabar con los monopolios del Estado. Entonces, por eso tú te encuentras a cada rato que estos señores te dicen, no, tenemos que acabar con petróleos mexicanos porque es muy malo que México tenga un monopolio del petróleo y que ese monopolio sea Pemex. Bueno, ¿y quiénes son los señores que esgrimen ese discurso? Pues resulta que son los dueños de Exxon, de Shell, de Mobil, que esos sí son monopolios globales y que están creciendo a contrapelo de las lógicas, a contrapelo, están creciendo a expensas de lo que eran los estados nacionales y la riqueza acumulada por los estados nacionales. Entonces, hay que decir una cosa que es muy clara, es decir, hasta la década de los 80s, el hablar del liberalismo económico era realmente muy mal visto y se tuvo que dar un quiebre muy fuerte en el planeta para echar a andar los proyectos neoliberales. Y fíjate en lo siguiente, es decir, en realidad nadie se atrevía en la década de los 70s a echar a andar, a acabar con los estados de bienestar porque se veía como algo peligroso para la sociedad. Y en la década de los 70s se temía que la aplicación del liberalismo económico podría provocar grandes protestas populares. Entonces, de hecho, el modelo económico como tal se puso en práctica por vez primera en 1973 en Chile, después del golpe de Pinochet contra Salvador Allende. Es decir, se puso en marcha en una dictadura militar. Entonces, lo que yo sí tengo claro es que para un capitalismo salvaje se necesitaba un dictador verdaderamente salvaje. Entonces, hay una cosa que es cierta, empiezan a aplicar el modelo neoliberal en Chile y este modelo lo que provoca es el crecimiento inmediato de pobres, pero también provoca la concentración de riqueza en unas cuantas manos. Y hay que señalar un par de cosas que son importantes. En 1979, a Gran Bretaña, es decir, hasta 1979, Gran Bretaña había sido un estado de bienestar típico, gobernado sobre todo por los laboristas. Pero ocurrió un fenómeno muy curioso. En 1979, en Gran Bretaña llega al poder una gobernante conservadora que se llamaba Margaret Thatcher. Y por esas fechas, en 1980, llegó al poder en Estados Unidos ni más ni menos que un gobernante ultraconservador que se llamaba Ronald Reagan. Y esta dupla, apoyada además con otro mandatario importante que tenía un peso ideológico importantísimo para toda América Latina y que era ni más ni menos que el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Empezaron a impulsar por todas partes el liberalismo económico, el nuevo liberalismo, el monetarismo, el capitalismo salvaje. Es curioso porque el capitalismo, el neoliberalismo surge como una reacción contra el estado de bienestar. Y hay que decir que en la década de 1980
se estableció lo que se llama el Consenso de Washington, que es un decálogo, son 10 puntos que son la base de lo que es el sistema neoliberal en todo el planeta. Es un decálogo, son 10 puntos. El primer punto es que los neoliberales exigían que los gobiernos aplicaran una disciplina fiscal. Es decir, pero ojo, no es una disciplina fiscal cualquiera. Lo que querían era más impuestos para el grueso de la sociedad. Y esto tenía implícito, además, el hacerle cambios impositivos a los más ricos. Es decir, le empezaron a dejar de cobrar impuestos a los más ricos. Perdón, ya me adelanté. Este es el tercer punto del Decálogo de Washington. El segundo punto del Decálogo de Washington era que le exigían a estos países que habían tenido estados de bienestar una revisión general del gasto público y la eliminación de subsidios, aún en sectores estratégicos. Por ejemplo, casi todos estos países que tenían estados de bienestar subsidiaban al campo. Y estos señores empezaron a exigir que se le quitaran todos los subsidios al campo. Ahora, ojo, son muy curiosos estos norteamericanos porque exigían que en América Latina se cancelaran los subsidios al campo, pero si alguien subsidia a su campo con millones y millones de dólares es Estados Unidos. Uno de los sectores, Estados Unidos subvenciona de manera constante al campo norteamericano. El tercer punto era hacer una reforma hacendaria que implicaba bajarle los impuestos a los más ricos y subírselos a los más pobres. La lógica que había detrás de esto era muy sencilla. Se planteaban que solo los más ricos sí sabían qué hacer con el dinero, en cambio los pobres no. Entonces, si tú les dejabas el más dinero a los más ricos, invertirían más y entonces a la larga a todo el mundo le iría mucho mejor. Sabemos que esto no fue así, que les quitaron impuestos a los más ricos y que lo que hicieron es hacerse más ricos y no necesariamente invirtieron y sobre todo no invirtieron en la nación. Sobre todo muchos lo que hicieron es invertir en otras partes. El cuarto punto del Consenso de Washington era dejar que las tasas de interés sean determinadas por el mercado. Es decir, tener tasas de interés flotantes. Y esto le dio a los mercados internacionales el control de un montón de sistemas financieros nacionales. Otro punto importante, el quinto punto del proyecto neoliberal, era mantener tipos de cambio competitivos. Es decir, tipos de cambio competitivos en relación al dólar. Esto en una economía dominada por el dólar, pues le daba todas las facilidades a los Estados Unidos y a Washington para hacer sus políticas. El sexto punto era hacer tratados de libre comercio. Era la liberación del comercio. Y esto es lo que permitió que las grandes multinacionales empezaran a penetrar en las economías de los estados nacionales y provocó, entre otras cosas, el desmantelamiento, a veces paulatino, a veces acelerado, de los estados nacionales. El séptimo punto era claramente permitir la inversión extranjera directa, que eso básicamente favorecía a los capitales multinacionales. El octavo punto era privatizar las empresas del Estado. Con esto, gran parte de la riqueza que habían generado las naciones a lo largo del estado de bienestar pasó directamente a manos de capitales privados, a manos de grupos multinacionales. El noveno punto era darle todas las facilidades a la empresa privada mediante la abolición de regulaciones legales, es decir, que pudieran hacer lo que quisieran los señores del dinero. Y el décimo punto es darle seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Es decir, era amarrar todo esto para que efectivamente se consolidara los grandes capitales. Por supuesto, ya sabemos en México lo que pasó con todo este proceso. Hay varias cosas que tenemos que recordar. Primero tenemos que recordar cómo se implantaron los estados de bienestar, los estados capitalistas, los estados
neoliberales en nuestro país. En nuestro país se implantaron mediante el engaño y mediante el fraude. ¿Quiénes fueron las administraciones neoliberales? Tuvimos varias administraciones neoliberales sucesivas. La primera fue la de Miguel de la Madrid, que no se atrevió a hacer gran cosa. Miguel de la Madrid llegó muy asustado, todavía pesaba mucho el estado de bienestar y Miguel de la Madrid se atrevió apenas a hacer algunos cambios. Desde entonces querían privatizar Pemex, pero Miguel de la Madrid pues, no se atrevió a hacer gran cosa. Privatizó algunas empresas del estado, pero eran empresas que no tenían importancias, no tocó Pemex, pero sí se atrevió a privatizar, por ejemplo, Jugos El Chorrito, empezó con ese tipo de trabajos. Metió a México al GATT, que era un acuerdo general de aranceles, no abrió el país al libre comercio. Quiero decirles con esto es que las reformas neoliberales se fueron implantando en nuestro país con mucho tiento, con mucho cuidado. Echaban a andar un proyecto y si veían que había mucha resistencia se detenían, si veían que no había resistencia se seguían de frente. Después de la Madrid llegó Carlos Salinas de Gortari y hay que recordar, Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia mediante un brutal fraude electoral. Esas elecciones a mí no me cabe la menor duda de que las ganó Cuauhtémoc Cárdenas y que Carlos Salinas de Gortari se montó sobre el proceso electoral, se impuso y, entre otras cosas, lo que buscó es echar a andar el modelo neoliberal a partir de estas lógicas, ¿no? Luego, después, y Carlos Salinas de Gortari hizo reformas que son brutales. Bueno, una cosa que sí empezó a hacer Miguel de la Madrid es que emprendió una embestida en serio en contra de los sindicatos. Y al principio de su sexenio los sindicatos reaccionaron con violencia y hubo un montón de huelgas, etcétera, y Miguel de la Madrid, y al final de cuentas, Miguel de la Madrid se impuso y a partir de ahí el movimiento obrero quedó totalmente domesticado. El único sindicato que todavía le puso cara, que le sembró cara, que le puso frente, era el sindicato petrolero. No sé si ustedes recuerdan una escena que fue muy célebre, que de repente José Sosa, un dirigente petrolero, fue a Palacio Nacional y en Palacio Nacional le dijo a Miguel de la Madrid, usted sin Pemex no es nada. Y entonces Miguel de la Madrid se aguantó, no dijo nada. Entonces Miguel de la Madrid impuso a Carlos Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari, una de las primeras acciones que tomó al llegar a la presidencia fue efectivamente meter a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia, el dirigente sindical de Petróleos Mexicanos, ¿no? Desmanteló el sindicato y puso a un grupo de paja. Y Carlos Salinas de Gortari, él sí empezó a hacer las grandes privatizaciones. Él privatiza, por ejemplo, Teléfonos de México. Y se lo entrega a Carlos Slim. Carlos Salinas de Gortari, entre otras cosas, privatiza también la banca que había sido nacionalizada por José López Portillo. Y en unos meses, en cuestión de años, perdón, esa banca que se la acabaron entregando, entre otras cosas, a la banca internacional. De modo que en México teníamos el Banco Nacional de México, el Banco de Comercio, en la década de los 70, hasta la década de los 70, y ahorita son puros bancos extranjeros. HSBC, BBVA, Citibanamex, etcétera, son bancos extranjeros. Y Carlos Salinas de Gortari, entre otras cosas, la gran cosa que hizo es que negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Después de Carlos Salinas de Gortari, llegó Ernesto Zedillo Ponce de León, que también hizo lo suyo. Él echó a andar el Tratado de Libre Comercio. Ernesto Zedillo Ponce de León, entre otras cosas, privatizó las Afores, lo cual le dio un golpe mortal al ISSSTE, ¿no? Es decir, porque era los fondos de retiro eran la base material para el sustento del ISSSTE, les dio en la torre, privatizó ferrocarriles y después se fue a trabajar como asesor de las empresas ferrocarrileras, son de un cinismo increíble, etcétera. Y Ernesto Zedillo, al final del sexenio, trae un pleitazo con Salinas, tal. Entonces, le dejó la presidencia de la República
a Vicente Fox, que también hizo sus reformas neoliberales de manera muy agresiva. ¿Qué hizo Vicente Fox? Entre otras cosas, él privatizó de manera oculta el sector eléctrico. Una parte importantísima del sector eléctrico se privatiza con Vicente Fox y bueno, también hizo su serie de reformas neoliberales. Y luego, bien sabemos que después del sexenio de Vicente Fox, hicieron un fraude electoral para imponer a Felipe Calderón, y Felipe Calderón también hizo una serie de reformas neoliberales muy agresivas. Había dos reformas, es decir, y entonces fueron haciendo estas reformas de manera paulatina. Había varias, y en todo este proceso hay que recordar que fueron desmantelando uno por uno todos los grandes sindicatos nacionales. Uno de los sindicatos, y cada sexenio tuvo su paquete de sindicatos que deshizo, ¿no? Y al final del sexenio de Calderón quedaba un gran sindicato nacional, que era el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Bueno, el siguiente, a finales del sexenio de Calderón, ya cuando Calderón había hecho fraude o Calderón y Peña habían hecho fraude para que llegara Peña Nieto a la presidencia de la República, se hizo, por ejemplo, la reforma laboral, que es una reforma que básicamente le quitaba todos los derechos a los trabajadores y que dejaba en letra muerta las demandas básicas que había conseguido la Revolución Mexicana. Entonces, ¿qué fue el neoliberalismo en México? Fue una contrarrevolución neta. Desmantelaron todos los procesos, todo el pacto social que se había establecido en la Revolución Mexicana y establecieron un régimen que servía básicamente a los grandes capitales, ¿no? Una cosa colateral de todo este proceso, cambiaron los valores en la sociedad. Es decir, México era un país en el que tenía, digamos, un tejido social denso. Aquí, para implantar el neoliberalismo, tuvieron que deshacer el tejido social, tuvieron que destruir el tejido social. Y entre otras cosas, cambiaron valores elementales. Esta era una sociedad en la que pesaba la solidaridad y no, pues en la era neoliberal cambiaron esos valores e impulsaron los valores del individualismo más llano. Y una de las cosas que ocurrieron en este proceso es que florecieron, entre otras cosas, los negocios y los modelos de negocio delincuenciales, los modelos de negocio criminales, ¿no? Es decir, y se privatizó hasta el narco. El narco, que había sido controlado por el Estado y la policía intervenía, etcétera, fue privatizado. ¿Y quién se lo privatiza? Pues los sectores que estaban ahí. Y entonces, muchos de los primeros grandes narcos, perdón, pero habían sido policías en los sexenios anteriores, ¿no? Félix Gallardo, Caro Quintero, bueno, Caro Quintero no, pero Félix Gallardo sin duda, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que es un proyecto verdaderamente atroz, es un proyecto verdaderamente criminal. El neoliberalismo es básicamente un proyecto del gran capital y es un proyecto que arrancó a partir de las lógicas del gran capital financiero. Esto es lo que fue a grandes rasgos el neoliberalismo. Quiero decirles una cosa, el neoliberalismo a nivel global sigue siendo muy fuerte, sigue siendo hegemónico y dominante en una gran parte del planeta. Nosotros en México somos una rareza absurda, es decir, haberse salido de las lógicas neoliberales fue una hazaña. Y quiero decirles lo siguiente, el modelo neoliberal se implantó, así como se implantó en México, se implantó en toda América Latina. Y en toda América Latina tuvo un impacto devastador. De modo que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hubo una oleada de movimientos sociales populares para echar abajo las lógicas neoliberales. Y todos estos gobiernos populares, es curioso, porque no eran proyectos socialistas, eran proyectos de salvación nacional. Y es lo mismo que tenemos ahorita con Andrés Manuel López Obrador. Somos un gobierno de salvación nacional. Lo que buscamos es salvar a la nación, tratar de rescatar al país hasta donde se pueda.
Y aquí les quiero hacer un paréntesis. Mira, uno de los grandes proyectos de Andrés es el Tren Maya, el ferrocarril del sureste. Y hay un sector que se opone, incluso adentro de las filas de Morena, a este proyecto y que dice, no, es un proyecto de devastación, es un proyecto neoliberal, etcétera. No, es un proyecto de desarrollo sustentable. Es un proyecto que busca levantar a una región que había sido abandonada durante décadas, ¿no? Por inversionistas privados, ¿no? Y que busca, de hecho, rescatar incluso la ecología de la región. Es una zona que está ecológicamente devastada. Esta idea que se tiene que se va a arruinar la selva es verdaderamente mentirosa. La selva tropical, la biosfera, la reserva de la biosfera en toda la península ya está muy deteriorada. Si algo y es una mezcla curiosa la que la deteriora. Es una mezcla de las lógicas del capitalismo salvaje con la miseria extrema, ¿no? Eso es lo que ha venido acabando con la selva en la península de Yucatán. Este proyecto lo que busca es justamente revertir ese proceso. Es por primera vez en décadas un proyecto de inversión social muy al estilo de los proyectos de estado de bienestar keynesianos. Entonces, bueno, te propongo que en otra ocasión hablemos del tema del Tren Maya, ¿no? Pero pues aquí si quieres la dejamos, pues ya llevo como 50 minutos echándome un rollazo. Y nosotros encantados, la verdad, Rafael, porque es muy interesante saber y conocer en realidad de dónde viene todo esto, más que nada de la ultraderecha, ¿no? Sí, claro. Tenemos aquí varios comentarios y preguntas de los compañeros. Para empezar, les envío un cordial saludo a cada uno de los compañeros que nos han estado saludando de distintos municipios: Hermosillo, Cajeme, Empalme, Guaymas, Guatabampo, Nogales, Nogalitos, en fin, ¿no? Iniciamos con la primera pregunta. Un saludo de regreso a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Nos pregunta Roberto Figueroa de Cajeme. ¿Cuál es la mejor manera de hacerle ver a una persona que defiende a la derecha que el neoliberalismo es la causa de la mayoría de los males del mundo? A ver, yo lo que haría es a esta persona preguntarle por su propia situación, porque lo que nos encontramos con mucha frecuencia es gente que está bien fregada, ¿no? Y que está defendiendo el modelo, ¿no? Es gente que ha sido perjudicada por el modelo y que sigue defendiendo aquel proyecto. Entonces, mira, yo sí creo, a ver, yo te voy a recomendar que algunas lecturas, es decir, pues yo publiqué un libro que se llama Cómo sobrevivir al neoliberalismo. Yo creo que tenemos algún capítulo en línea, y si hay que buscarlo, y yo creo que ahí podrás ver básicamente cómo funciona esto. Mira, yo creo que la mejor forma de hacerle ver a la gente el horror del neoliberalismo es cuestionarlos a ellos, enfrentarlos con su realidad. Porque el neoliberalismo ha fregado al país a muchísimos niveles. Por ejemplo, si son campesinos, es decir, perdón, es un hecho, es decir, le pide que contraste cómo estaba la situación de su ejido, de su tierra en los 80s y cómo está ahora. Cómo efectivamente el neoliberalismo, al abrir, por ejemplo, el mercado de productos agrícolas a los dos lados de la frontera, lo que provocó es el desvalimiento del campesinado mexicano. Pregúntale a esta gente si conoce a alguien que ha tenido que emigrar en busca de empleo. Pregúntale si es cierto o no que su salario o se ha estancado o ha bajado o bajó en la era neoliberal. Pregúntale si ha perdido derechos. Hazle ver, por ejemplo, cómo el neoliberalismo desmanteló los aparatos de salud en unos cuantos años. Hazle ver cómo el neoliberalismo efectivamente aplicó programas de choque
que impidieron el crecimiento de las economías locales. Es decir, todo eso lo tienen que ver, porque la gente es muy chistosa, sabe que le va mal, pero como que se imagina que solo a ella le va mal, ¿no? Pues no, es un sistema el que ha fregado a la gente durante todo este proceso, durante todo este periodo, y ese sistema es justamente el modelo neoliberal. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el compañero Luis Palazuelos de Hermosillo. Esta radiografía tremenda que nos presentas de 4 décadas, sembrando de raíz en todos los niveles y estratos y campos de trabajo y academia. ¿Qué se necesita para erradicar este fondo de raíz? Ya que lo que me preocupa es que, como dijiste anteriormente, nuestros actuales políticos fueron moldeados en ese modelo destructivo e individualista y neocrático. Mira, muy buena pregunta. Lo primero que se necesita es información, hacer esta historia, tener memoria, hacer el recuento de cómo se implantó el modelo, recordar que el modelo se implantó de mal modo, se implantó a través de dictaduras, a través de trampas. Mira, una de las herramientas que más usaron los neoliberales para implantarse en América Latina fue lo que llamamos, digamos, la deuda odiosa. Lo hicieron que contratáramos deuda, nos la vendieron barata y luego nos subieron las tasas de interés a su gusto, ¿no? Nos la subieron y entonces endrogaron a las naciones. Lo que se necesita es información, se necesita memoria y se necesita convencer del daño que le ha hecho el neoliberalismo a México y al planeta en general. Hay que recordar que el neoliberalismo, entre otras cosas, está en el origen de las grandes catástrofes ecológicas del país y del planeta. Es decir, lo que ha hecho el neoliberalismo es fomentar, el neoliberalismo ya está en una fase en la que no puede avanzar si no es mediante procesos de expoliación y de saqueo. Por ejemplo, ¿quién contaminó a los grandes ríos del norte? Pues fue una empresa neoliberal. ¿Quién ha provocado la erosión de las tierras en todo nuestro país? Pues ¿quién ha saqueado los mantos freáticos? Pues son básicamente, es el neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, ¿cómo acabar con esto? Es decir, de la misma manera como el neoliberalismo se fue imponiendo. El neoliberalismo hizo una cosa muy curiosa. Colocaron la estrategia que siguieron para implantar sus lógicas fue poner a académicos suyos que estaban convencidos de su proyecto en las grandes universidades de élite, a donde todo el mundo mandaba, a donde todos los ricos y presidentes y ministros del mundo mandaban a sus hijos. Entonces convencieron a sus hijos, educaron a sus hijos y esos hijos regresaron a implantar el modelo en sus países. Es lo que llamaban los Chicago Boys, porque originalmente iban a la escuela de economía de Chicago, donde enseñaban Friedman y otras gentes. Es, entre otras cosas, digamos, son los llamados tecnócratas. Entonces, ¿quiénes eran tecnócratas? ¿Quiénes son los que impusieron el modelo neoliberal aquí en México? Gentes preparadas en las universidades de élite de Estados Unidos, de Harvard, de Yale, de Princeton, de Chicago, de Stanford. Pedro Aspe, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Gil Díaz, etc. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es informarnos e informar. La mejor forma de erradicar las lógicas neoliberales es formar gente y tener una ciudadanía enterada. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Eric Jiménez de Nogales. A su juicio, ¿cuál es la empresa o el empresario más neoliberal de México? Ay, mira, mano, es una
Ahora sí que es una competencia muy, muy cerrada, porque sin lugar a dudas, entre los primeros lugares está el señor Salinas Pliego, ¿no? Que es verdaderamente cerrado en estas lógicas y es un tipo detestable. Y también está, perdón, pero el director de FEMSA. Bueno, están todos aquellos que se han negado a pagar impuestos en los últimos años. Que ahora sí, fíjate, qué curioso, yo les hablaba hace rato de los impuestos progresivos. Yo creo que tenemos que buscar que en México se implanten los impuestos progresivos. En México no tenemos, no tenemos impuestos progresivos. Pero el problema con nuestro país es que incluso lo primero que tenemos que pelear, lo primero que estamos peleando es que los ricos paguen impuestos, aunque no sean progresivos. Es increíble que de repente FEMSA y estas empresas hayan dejado de pagar impuestos durante años, pero dejaron de pagar todo, ¿no? Miles de millones que debían de impuestos, pues no los pagaban porque se los permitían, porque esto iba eh, a favor de las lógicas neoliberales. Deja que los ricos acumulen y acumulen y acumulen. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es lograr que paguen impuestos y yo sí creo que en un futuro próximo vamos a tener que pelear y que impulsar el hecho de que se paguen impuestos progresivos. Es una forma elemental de redistribución. Ellos que siempre nos ponen como ejemplo y como modelo a la muy culta Europa y todo eso, que se apliquen. Eso, si eso hacen los europeos y les va bien, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Bueno. Así es. Y nos comenta David Eduardo Miranda Laborín de Hermosillo. ¿Cómo erradicar el neoliberalismo cuando la gente confunde a veces y progreso a cambio de trabajo? Mira, no va a ser fácil erradicar el neoliberalismo. El otro día, bueno, hace ya unos meses, Andrés dijo, ya se acabó el neoliberalismo. Lo que dijo básicamente es que el gobierno ya no iba a aplicar las políticas neoliberales. Eso no quiere decir que el neoliberalismo se pueda acabar por decreto. Las lógicas neoliberales siguen teniendo un peso enorme en el mundo. Entonces, tenemos que entender, ¿no? Que es un modelo todavía muy fuerte, muy pesado, que tiene muchos asideros y que nos va a costar mucho trabajo echarlo atrás. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo que yo les decía hace ratito. Tenemos que entender cómo funciona este proceso y tener muy claro el relato y platicárselo a la gente, que la gente lo tenga claro. El neoliberalismo es un modelo criminal. Así de simple. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Damián Urquídez. Ahora que estamos en un nuevo régimen, ¿cuál es, a su juicio, la mejor decisión que ha tomado Andrés Manuel? Deberíamos poner al final a eso. Dice, ahora que estamos en un nuevo régimen, ¿cuál es, a su juicio, la mejor decisión que ha tomado Andrés Manuel? Bueno, son varias, es decir, la verdad es que sí ha tomado varias decisiones que nos han ayudado. Es decir, sin lugar a dudas, yo creo que una de las mejores decisiones que ha tomado Andrés es romper con las lógicas del modelo neoliberal, ¿no? Y acabar con la corrupción, porque es una cosa verdaderamente impresionante lo que teníamos, ¿no? Así es. Y nos pregunta Sapere Aude, las universidades públicas y privadas de México han convencido a la gran mayoría de sus alumnos para adoptar los preceptos de neoliberalismo. ¿Es posible desprogramar a licenciados, maestros y doctores que fueron creados y moldeados por el neoliberalismo? Mira, es muy difícil reprogramarlos, pero yo creo que sí es posible. Y hay que cuestionarlos. Y hay que ponerlos frente a datos duros. Es decir, sin lugar a dudas, tenemos que cuestionar todo eso. Estamos obligados a cuestionar la barbarie neoliberal.
Y bueno, mira, no sé si los logremos desprogramar del todo, pero por lo menos sí los podemos cuestionar muy severamente y eso ya es un avance importante. Muy bien, tenemos una pregunta de José Méndez. En el neoliberalismo, ¿tiene sentido vender todos los salvavidas del barco siempre y cuando se esté hundiendo? Después de la pandemia, ¿regresará el mundo a un nuevo neoliberalismo o seremos testigos de la caída del mismo? Mira, es una muy buena pregunta porque yo sí creo que ese es el tema que está en el aire con la pandemia. La pandemia puso en cuestión algunos valores fundamentales del modelo. Por ejemplo, la idea de que el sistema de salud tenía que ser privado. Ve el daño que le ha hecho al planeta privatizar los sistemas de salud. Los países a los que peor les ha ido son los que tienen los sistemas de salud privatizados. Entre otras cosas, ve cómo le fue a Estados Unidos o cómo le está yendo a Estados Unidos con la pandemia. Ha sido verdaderamente un horror lo que ocurrió en Estados Unidos. Es decir, ahí ni trataron de moderar la curva. Acá la curva se ha controlado, se estabilizó, es una mesa, está durando más de lo que quisiéramos, pero nunca llegó a rebasar la capacidad hospitalaria. En Estados Unidos la rebasó a las semanas. Fue una cosa bestial lo del coronavirus. Y ve también cómo es un hecho que los países que tienen sistemas de salud sociales, cuidados, les ha ido mucho mejor. Cuba, Venezuela, etcétera, les ha ido mejor. Entonces, lo que sí es un hecho es que algunos regímenes en todo el planeta están buscando aprovechar la emergencia del COVID y la reclusión del COVID para implementar medidas autoritarias. Es el caso de Brasil, es el caso de Chile, es el caso de Colombia, es el caso de Perú, ¿no? Y aunque parezca increíble, en plena pandemia, el señor Donald Trump de repente decidió que era el momento de invadir Venezuela y echó a andar una operación, la famosa operación Gedeón, que no le salió bien, ¿no? Pero están en esas lógicas. Y al lado de eso, lo que tú tienes es una expresión, una explosión, digamos, social adentro de los Estados Unidos. Eso es lo que fue la irrupción del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Eso es parte de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo creo que la moneda está en el aire. Sí, y también te quiero decir que la esperanza es de quien la trabaja. Si nosotros nos aplicamos, vamos a lograr efectivamente que salir de la pandemia con un mundo mucho más solidario. Si nos atarugamos, son los neoliberales los que van a imponer su lógica, así es que ustedes dirán. Yo creo que mejor nos achispamos y nos ponemos a chambear, ¿no? Así es. Y nos pregunta nuestro compañero Jorge Esteban. Rafael, la actual situación que vive el mundo con la pandemia se parece a un estado de shock donde los grandes organismos financieros, tiburones de neoliberalismo, parecen ser los principales ganadores de la pandemia con los préstamos que algunos países se han estado viendo obligados a pedir. ¿Consideras que en México puede salir adelante sin la necesidad de endeudarse? Mucho le reclamamos a AMLO que se niegue. Mira, no sé, es decir, sin lugar a dudas, a ver, la primera parte de la pregunta es muy clara. Yo sí creo que algunos regímenes en el mundo están aprovechando la pandemia para echar a andar la doctrina del shock de la que habla Naomi Klein, que lo que busca es generar una situación extrema en la sociedad para que la sociedad acepte medidas que normalmente no querría adoptar. Eso yo creo que está en curso. Ahora, el tema del endeudamiento es delicado. Yo entiendo que, pues que la emergencia es muy seria y hay un sector de opinión que piensa que sí tenemos que endeudarnos. Ahora, yo te voy a ser franco, a mí me da pánico que nos volvamos a endeudar, como se endeudó México en los 80s, porque ese fue el gancho
mediante el cual nos implantaron todas las lógicas neoliberales, ¿no? Entonces, México ya tiene una deuda muy fuerte. Cada mexicano que nace debe cerca de 100,000 pesos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo ideal sería ir finiquitando esa deuda en vez de contraer más, ¿no? Digo, pero bueno, eso yo creo que es una cuestión que está a debate y la vamos a tener que resolver en los hechos. Así es. Y nos pregunta Manuel Barraza, ¿por qué Morena no ha podido posicionarse como el mejor partido a pesar de ser mayoritario? Pues mira, yo creo que es un buen partido, ¿no? Y estamos haciendo el trabajo y estamos buscando que se posicione como el mejor partido. Y de hecho, quiero decirte que en el espectro político nacional, pues no hay mucha competencia para Morena, ¿no? Ve, por ejemplo, cómo está el PRI, cómo está el PAN, cómo está el Movimiento Ciudadano, ¿no? Es decir, no sé. Así es, y nos agrega un comentario Rebeca González. Algo que podría ayudar a vencer al neoliberalismo es impulsando a personas honestas como líderes en todas las instituciones, no a las alianzas de Morena con el Partido Verde. Morena puede solo. A ver, mira, yo te quiero plantear el tema, y este es un tema delicado. A mí no me gusta el Partido Verde, sin lugar a dudas, pero sí tenemos que discutir, entre otras cosas, qué tenemos que hacer para salir adelante. A ver, lo que yo entiendo es que si, por ejemplo, no hubiéramos ido en alianza en Puebla con el Partido Verde, Morena no hubiera ganado hace unos meses, hace un año y cacho. Entonces, yo sí creo que estas cosas las tenemos que evaluar con mucho cuidado y tenemos que dar el debate con mucho cuidado. El propio Mao Zedong, en un texto que es clásico, dice que las alianzas políticas son necesarias. No es parte, si tú vas a hacer política, tienes que hacer alianzas. Y con mucha frecuencia vas a hacer alianzas con gente que no te gusta. Y Mao Zedong dice que hay momentos en los que te tienes que aliar incluso con la derecha. Imagínate, Mao incluso acabó alianza con el Kuomintang, no es cualquier cosa. Y sin embargo, y claro, todas las alianzas conllevan riesgos. Y yo estoy de acuerdo en que tenemos que impulsar candidatos honestos y toda esa cosa. Es lo que tenemos que hacer. Pero a mí lo que me preocupa es que aún en las filas de nuestro partido hay mucha gente con una pésima formación, ¿no? Y bueno, venimos de décadas de neoliberalismo, de malas costumbres neoliberales. Cambiar estas lógicas va a costar muchísimo trabajo. Y hay que ver esto como un trabajo a muy largo plazo. Así es. Y tenemos aquí un comentario de Jesús Ricardo Castro de Guatabampo. Recuerdo que cuando estuvo en Sonora, comentó que México está pasando por la quinta transformación. ¿Puede dar una breve explicación al respecto? ¿Y qué modelo apuesta para salir al neoliberalismo? Pues mira, es en realidad una quinta transformación, porque en México la tercera transformación, que fue la de la Revolución Mexicana, fue tan profunda, ¿no? Que, no hubo proceso contrarrevolucionario en la década de los 30 como sí lo hubo en muchos países de Europa, que eso fue el auge del fascismo en los 30s y 40s. Entonces, la tercera transformación es la transformación de la Revolución Mexicana. La cuarta transformación se corresponde al auge del estado de bienestar, y esta que llamamos cuarta transformación sería en realidad, corresponde a nivel internacional al quinto ciclo de transformaciones revolucionarias en el planeta. A eso me refería yo en este proceso. Ahora, pues tenemos que revisar
qué es lo que estamos haciendo con la economía, y yo sí creo que tenemos que regresar a las lógicas del estado de bienestar, ¿no? Es decir, tenemos que apostar por un desarrollo inclusivo, pues, ¿no? En fin, eso es lo que tendríamos que hacer, creo yo. Así es, muchísimas gracias, Rafael, porque la verdad ha sido una plática muy interesante, nuevos conocimientos, sobre todo que nos va a ayudar a combatir más esto que se está sucediendo con la ultraderecha. Así es. El día de hoy tenemos como primera convocatoria por parte de la Red Estatal de Círculos de Estudio de Sonora a cada uno de los círculos de estudio que conforman esta red y los que quieren apenas emprender, en el que realicen un pequeño video, ya sea de 1 minuto, 2 minutos, con cada uno de los integrantes, con 2 preguntas muy sencillas. Ustedes pueden analizarlas, sacar una conclusión y de ahí poder realizar ese video. La convocatoria se extiende a partir de hoy, teniendo como finalización el próximo miércoles. Y les digo las preguntas, para los compañeros que gusten participar, tengan ahí una pequeña pluma, lápiz a la mano y las escriban. ¿Qué es un círculo de estudio? ¿Qué es y para qué sirve la formación política? Los invito a que con toda la confianza participen en esta convocatoria. Lo pueden mandar cada uno de sus videos a la página de Facebook, Red Estatal de Círculo de Estudio Sonora. De igual manera nos los pueden hacer llegar a cada uno de los colaboradores. Los invito a que se suscriban a la página, les estará llegando toda la información necesaria, tanto libros, las videoconferencias que se van a estar presentando, y también les va a estar llegando cada una de las conferencias, participaciones de todos los círculos de estudio que se estarán realizando. Y por último, los invito a ver un pequeño video sobre acciones contra la crisis, sin antes no agradecerle, Rafael, por estar aquí con nosotros, Hombre, estar con este excelente público que lo aprecia tanto y que siempre no, está a la disposición. yo soy el que lo aprecia ese público. Bueno, muchísimas gracias, Lisbeth. Ya estamos en contacto, ¿no? Gracias, Rafael. Y Esteban, por favor, pones el video. Sí, claro que sí. Gracias, Rafael. Un abrazo. Esteban, saludos a todos por allá. Gracias. Hola Patricia, ¿ya viste? En las redes andan diciendo que al gobierno federal no le importa combatir la crisis. Me gustaría que me dieras algunos argumentos para responderles. ¿Me ayudas? Claro que sí, Amanda. De entrada, podrías mencionar que las becas para el bienestar es un mecanismo para que la juventud mexicana no abandone sus estudios. Con esa beca se refuerza la educación, que es la base del progreso de los pueblos y permite el desarrollo de la nación. Entonces, si pueden terminar sus estudios, tendremos más personas preparadas y podremos combatir la dependencia tecnológica. Me encanta. ¿Y qué tal el proyecto de la refinería de Dos Bocas? México importa casi el 80% de los combustibles que consume. Ese proyecto tiene como meta a mediano plazo alcanzar la autosuficiencia en la producción de gasolinas y de diésel, además de bajar el precio de los combustibles. Exacto. Esa medida protege la balanza comercial e impulsa el desarrollo económico. ¿Cuál otra se te viene a la mente? Ya sé. La Secretaría de Economía tiene un programa llamado Mercado Solidario, diseñado para estos momentos difíciles. ¿Mercado Solidario? Suena bien. ¿En qué consiste? El Mercado Solidario es una iniciativa del gobierno federal para promover el alivio financiero a través de nuestra solidaridad. En la página mercadosolidario.gov.mx puedes buscar negocios locales para encargar a domicilio o para comprar hoy y consumir después de la contingencia. ¡Qué bien! Creo que con esto tengo suficiente para responderle a esos troles. Muchas gracias, Patricia. No hay de qué.